Antes de aprobar el informe, seguramente Iturralde va a pedir la palabra. Yo... O la heredera. Yo quería hacer una consideración a lo expresado y ratificar a lo expresado por Sergio. Por ejemplo, ahora cuando decía el tema de la anedonia, nadie puede ser feliz cuando tiene a la par gente que sufre, gente que no la pasa bien, gente que está maltratada, que está golpeada, que está postergada. Anedonia hemos empezado a padecer desde diciembre del 2023, cuando asume este presidente de espaldas al Congreso y nos da un discurso de todo lo que quería hacer. Yo creo que la mayoría de los hogares de trabajadores argentinos, esas fiestas de Navidad y fin de año no la pasaron bien. Y después empieza ese enero nefasto con los proyectos de la ley bases. No podemos estar conformes con un gobierno que disfruta perjudicar a trabajadores, desocupados, jubilados, discapacitados, a los enfermeros, a los médicos, a la actitud cruel que tienen para con los trabajadores y con los pacientes del Garrahan. Están instalando una sociedad de caníbales donde para sobrevivir nos terminamos casi comiendo el uno con el otro. Recién decía Sergio que este es un gobierno que le facilita a los amigos, sí, pero a los amigos de acá, los negocios, las privatizaciones, o sea, buscar desprestigiarlo al Banco Nación es para ver qué empresario argentino pone plata, compran sin plata y se quedan con el Banco Nación. Acá sí vemos, porque no es un gobierno que recién empieza, es un gobierno que tiene casi 2 años, ya vamos transitando el segundo año, y no ha venido ningún empresario extranjero, ningún inversor extranjero. Acá si compran Telefónica, la compra el Grupo Clarín. Si compran alguna empresa de energía, la compra el Grupo Midland. Si sale Mercedes-Benz, se fue de la Argentina, como muchas empresas internacionales, después de casi 100 años se va Mercedes-Benz de la Argentina. ¿Y quién la compró? El Grupo Peralta, los dueños del BST. O sea, es un tema a la inversa de todo lo que se venía planteando. Yo creo que nosotros, que somos una organización que tiene responsabilidad gremial, responsabilidad política, también tenemos que tener una responsabilidad social, involucrarnos en lo social, como hacen muchas seccionales, como lo hace acá la interna del Banco Nación, como lo hacemos nosotros en Tucumán, no ser indolentes, no ser indiferente a la gente que está en situación de calle, gente que no tiene para comer. Esto no va a durar toda la vida. Esto no va a durar toda la vida, porque nosotros estamos dispuestos con coherencia a enfrentarlo, a hacer valer nuestra voz y a hacer valer nuestros principios. Nosotros hablábamos con Sergio que el mejor homenaje que le podemos hacer a quienes han firmado nuestro convenio colectivo 1875 es mantener la línea política gremial de siempre, coherentes y ¿de qué serviría hacerle un homenaje a Padín, a Abel Padín, al Vasco Aguirrezábal, al padre de Francisco Roja, a Carlos Peralta, a Narcué, a Sarli, a Facal, a Rubén Polichino, a Zanola, si nosotros en los discursos y en las acciones tenemos otro tipo de actitudes? Pero ustedes pueden estar absolutamente tranquilos, que tanto el compañero Palazzo como Claudia Ormechea, cuando era diputada, y yo, jamás vamos a votar nada que perjudique a trabajadores y jubilados. Lo hemos dicho siempre. Antes nos cortamos las manos. Hemos tenido en algunas oportunidades, y también lo decía bien Sergio, en el Congreso es un variopinto de ideologías y de posturas, y que a veces tienen que tener la tranquilidad los compañeros y las compañeras bancarias de que se producen diálogos, se produce interacción con gente que nosotros
podemos pensar que son relaciones y alianzas circunstanciales, pero siempre han sido en beneficio, siempre han sido beneficio de los trabajadores, de evitar que avancen, porque vienen amenazando desde que han asumido este gobierno con la privatización del Banco Nación. Y todavía no la pueden materializar. Y ya van 2 años. Y después de octubre, en base a los resultados, vamos a ver qué pasa. O sea, y vamos ganando tiempo y vamos discutiendo y las discusiones las vamos ganando. Y a veces con aliados inesperados. Y a veces que tener que tomar algo para que no te caiga mal, porque algunos son infumables. Y yo le decía a Sergio, con respecto al tema de la firma, que lo dijo recién, había compañeros que dejaban el libro, compañeros que eran dirigentes, compañeros empleados del Banco Nación, secretarios generales de seccionales, porque también acá tenemos que poner nuestra cuota de madurez, nuestra cuota de compromiso, nuestra cuota de solidaridad y empatía para con nuestros propios compañeros bancarios. Había secretarios generales que dejaban el libro en la puerta del Banco Nación y no se calentaban para que ese libro se firme. Pero hemos logrado así todo, decía Sergio, compañeros que no eran de las gremiales internas. Y yo le quiero decir que compañeros que tampoco eran bancarios, que tenían solidaridad y empatía en sucursales del interior con el Banco Nación. A esto viene esta anécdota de, a veces son alianzas impredecibles, son alianzas que uno pensaba que nunca las podríamos llevar adelante. Pero en el marco de que existen 257 diputados, que tenemos distintas posiciones, siempre hemos buscado articular en beneficio de lo que más nos preocupaba, que era la privatización del Banco de la Nación Argentina. Y ahí le decía a Sergio, un día que estábamos poroteando, era tarde, como a la 1 de la mañana, le decía, ¿alguna vez sabrán los compañeros del Banco Nación, herederos de Carlos Pellegrini, porque no se confunda, creen que son hijos de Carlos Pellegrini, son trabajadores bancarios? Y yo le decía, Sergio, algún día sabrán los trabajadores, los compañeritos del Banco Nación, la cantidad de trabajadores que tuvieron la oportunidad de entrar en la gestión de nuestro gobierno anterior en el Banco Nación, de todo lo que hace por el Banco Nación, porque algunos, se da el caso, algunos creen que trabajar en el Banco Nación y dejar el puesto en el Banco Nación y ser motoquero en pedido ya es lo mismo. No estamos despreciando ninguna actividad, pero también tenemos que inculcar que tienen que defender el trabajo, y que tienen que defenderla la organización sindical y que tienen que ponderar la gestión del secretario general. Porque acá no estamos hablando de una elección gremial nada más. Nosotros, hacer una lista de unidad es mucho más difícil que dejar que salga otro a la cancha, competir y ganarle. Porque en una lista de unidad se tiene que llegar con consenso, con renunciamiento, con posiciones antagónicas, mucha discusión, hay que aguantarla a Stubb cuando se pone a pelear con nosotros, pero llegamos. Y eso es lo que vale, y eso es lo que sirve. Somos un sindicato unido alrededor de la figura del secretario general, y eso no nos tenemos que olvidar nunca. Lo que nosotros conseguimos es fuerza de coherencia, de unidad, de militancia gremial. Nosotros, los que somos peronistas, estamos donde tenemos que estar. Estábamos en San José, la carpa de la bancaria, acompañando a la compañera peronista, pero también sin descuidar nuestro rol sindical para aventar todas las críticas que provienen a veces de algunos sectores internos del Banco Nación que no entienden toda esta actividad. Ese mismo viernes también estábamos firmando la recomposición salarial. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacer política no significa que uno se tiene que olvidar de la militancia sindical. Se puede hacer las dos cosas, con compromiso. Y a los peronistas, como decía Sergio, no nos gusta que encarcelen a ningún compañero preso, menos si es mujer, menos si es viuda y menos si es una presidenta que le ha dado mucho a los trabajadores y a los trabajadores bancarios.
y a los trabajadores bancarios. Yo, escuchándolo a Sergio, había anotado algunas cosas, ¿no? Nosotros los peronistas entendemos como el Padre Nuestro la lealtad. Para nosotros la lealtad es ida y vuelta. Y no hay nada peor, en política que los conversos, que los arrastrados, que los que hacen cualquier cosa, hasta capaz que entregan la mujer, con tal de encontrar un carguito al poder, cercano al poder. Me refiero a algunos diputados del PRO y me refiero a diputados radicales. Me refiero a los que son de Córdoba, al desagradable diputado de Loredo, a los que son de acá, al desagradable diputado Tetaz y otros. Porque todos los proyectos que han nacido en contra de la ley de asociaciones profesionales, del aporte solidario, de los convenios colectivos de trabajo, fueron escritos por diputados radicales. Y ahí hay una diferencia. Y ahí es donde hablamos de la lealtad. ¿Se acuerdan de esa famosa marcha universitaria que hubo? Cuando salimos todos los trabajadores a apoyar a la universidad. ¿Qué creen? ¿Qué creen los que dirigen la UBA, que ahora se hacen los boludos y cuando Tetaz y compañía alientan proyectos en contra de los trabajadores y en contra de las organizaciones sindicales, miran para otro lado? ¿O qué creen? ¿Que la convocatoria que tuvieron las marchas universitarias era porque lo seguían a Jacobiti o a Lustó? No, es porque los sindicatos pusimos para la organización de ese acto. ¿O qué cree Tetaz, de Loredo, Jacobiti y Lustó? ¿Que los trabajadores camioneros o los trabajadores bancarios íbamos porque estábamos identificados con ellos? No, defendemos la universidad pública. Defendemos la universidad pública. Pero los trabajadores iban porque sus líderes sindicales iban encabezando la marcha. Los camioneros iban porque estaba Pablo. Los bancarios íbamos porque estaba Sergio. O sea, esa lealtad que tienen que tener, lamentablemente, el odio y el antiperonismo no los deja ver más allá de sus narices. Porque Cristina, como decía Sergio, está presa por sectores que no se bancan el peronismo. Es mucho más grande el odio hacia el peronismo que cualquier cosa. Y lamentablemente, como dice el compañero Palazzo, no nos podemos quedar en eso. No nos podemos quedar en el revanchismo, en la venganza. Tenemos que construir, tenemos que seguir trabajando, militando con alegría y buscando de que nosotros seamos una organización que se mantenga unida a lo largo del tiempo alrededor de la figura del secretario general y que también en las seccionales y en los distintos estamentos, así como nosotros hemos logrado, después de muchas discusiones y de mucho laburo, incorporar la Secretaría de la Juventud, también que esto se replique en las seccionales. ¿Saben por qué? Porque quienes estamos acá no somos eternos. Quienes estamos acá no somos eternos. Si estamos brindando posibilidades de capacitación que nosotros no la tuvimos, decía Sergio, juntábamos para pagar la luz en las seccionales y era verdad, era otra realidad. No porque los dirigentes que estaban eran mejores o peores, sino que era otra situación. Gracias a Dios, en este momento tenemos la posibilidad de brindar esa posibilidad. Pero no solamente venir acá y decir, sí, lo hacemos. No, hay que hacerlo. Porque también con el tema del cupo femenino, que a mí no me gustaba mucho la idea, pero lo cumplo, había compañeros que venían acá y decían, no tengo mujeres, mirá, las mujeres que hay renuncian ante escribanos públicos porque no quieren participar. No jodamos, abramos las puertas del sindicato. Las puertas del sindicato están abiertas para todos, jóvenes, adultos mayores, trabajadores. Y es una puerta grande, es una puerta amplia. Se puede entrar y también se puede salir si no te gusta. Nadie está acá a la fuerza, pero seamos generosos
Seamos generosos con la participación de los jóvenes, porque los jóvenes son el futuro de esta organización. Y por último, esto es anecdótico, esos sanguchitos que están comiendo ustedes, ¿no? Si les cae mal, esto haciendo una analogía a lo que decía Sergio de la condena de Cristina, que un presidente no puede estar en todo. Si un sanguchito de eso, por ejemplo, le cae mal, no es culpa de Palazzo, de Reñero, mía. No podemos estar en todo. Entonces, a eso me refiero con el tema de la responsabilidad. Muchas gracias.